Hemos tenido varios comentarios con respecto a personas que dicen no separarse de su pareja abusiva o violenta, emocional, psicológica y físicamente por sus hijos. A ello queremos hacer mención de lo siguiente. Hay una etapa crítica en la vida para que las conexiones del cerebro que originan, detectan, proyectan y realizan la violencia se conecten. Entre los 8 y los 12 años, el cerebro conecta gradualmente estos núcleos que serán utilizados como circuitos de información, con los cuales el adulto ha de encontrarse diversos estímulos durante su vida. De esta manera, el cerebro que aprende conductas a esta edad las repetirá con mayor frecuencia a lo largo de su vida, pues hay un determinismo psicológico y social sobre el sustrato biológico. El cerebro puede cambiar sus conexiones neuronales de acuerdo con la petición de su medio ambiente. Por ejemplo, un niño que a esa edad observa a otros decir mentiras, le será más fácil mentir como adulto. Cambia las conexiones entre el hipocampo y el giro de cíngulo. Si a esta edad un infante es testigo o recibe violencia en forma repetitiva durante su vida adulta, será un generador de violencia. Su amígdala cerebral tendrá mayores conexiones y funcionará de manera más dinámica, interpretando con el giro de cíngulo detonantes como amenazas o agresiones. Además, no identificará sus niveles de violencia, justificará sus agresiones y desensibilizará con mayor rapidez las consecuencias negativas de sus actos. Así, su cerebro tampoco podrá discernir la violencia de su entorno normalizándola y adaptándose a ella de manera más rápida. La violencia se aprende y se crea en el cerebro. Las neuronas que generan, memorizan y proyectan a la violencia cambian su comunicación en la infancia y en ese periodo fértil de conectividad neuronal es cuando la violencia se aprende y predispone una cicatriz neuronal. Los actos violentos de los padres, los abusos físicos y emocionales, las negligencias y maltratos cambian las conexiones entre la amígdala cerebral, el giro de cíngulo y el hipocampo. La violencia genera un cerebro violento a la siguiente generación. Un niño expuesto a la violencia y al maltrato no solo será violento e intolerante, además tendrá disminuido el sustrato neuronal que deriva en ser feliz y sentirse integrado en una sociedad. Con ello se disminuye la sensación de plenitud, felicidad y tranquilidad. Enojarse no es un problema, no es una patología. Se convierte en un trastorno cuando el enojo dura más de 50 minutos o genera actos de violencia. Durante los últimos 20 años se ha normalizado la violencia en nuestra sociedad. También desde hace décadas se convirtió en prototipos de enseñanza la frase "la letra con sangre entra", con la justificación de que hacían los padres y los maestros respecto al maltrato y los golpes a los niños. En ese momento, cuando aparece la violencia, ya no la vemos como algo negativo, sino como necesario. Se justifica el patrón de copiado que ese niño tendrá en el futuro como padre. La violencia no se explica de manera espontánea, su origen no es de un día para otro. Una conducta aprendida desde la infancia puede sobrepasar las normas sociales establecidas, a veces no se podrá entender o cuesta trabajo lidiar con ella. Un cerebro violento tiene su origen desde la infancia. Es consecuencia de cambios anatómicos, fisiológicos y moleculares que otorgan una facilidad para ser impulsivo. La violencia sí genera violencia. Si esta aparece en las primeras etapas de la vida, dejará consecuencias tal vez para siempre en el cerebro. Un cerebro violento, sin frenos ni límites, escala a más violencia. Incluso se acerca a datos patológicos como la psicopatía. El cerebro violento rara vez reconoce su violencia y la magnitud de sus actos. Estas son palabras del neurocientífico Eduardo Calixto, uno de los mejores en su área a nivel mundial.